Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de oración por un avivamiento personal basado pues, en mi libro 40 días de oración por un avivamiento personal que escribí justo después de este titulado Es tiempo de avivamiento, que espero usted pueda adquirir si gusta en la plataforma de autores editores en versión física o en Amazon en versión ebook o Kindle. Eh, pues agradezco por los comentarios que han estado poniendo, por el respaldo, porque se han unido muchas personas a orar por ese avivamiento personal. Es lo mejor que podemos hacer por nuestra nación. Primero cambiar nosotros mismos. Es una bendición. Y bueno, agradezco también por aquellos que nos han estado apoyando económicamente a través de la plataforma de Nequi o David Plata al 315-690-5504. Bueno, hoy, el día 8, vamos a iniciar leyendo Daniel 9:16. El título del día 8, el avivamiento hace a Dios propicio. Dice Daniel 9:16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel 9:16. Antes de orar, el arrepentimiento pide a Dios ser propicio para ser ayudado y transformado por su presencia. Propiciar implica tanto un acercamiento como cubrir la falta. Esto se logra porque la preciosa sangre de Jesús ha hecho expiación. Invoquemos a Cristo como nuestra propiciación, ser revestidos de su justicia. La persona arrepentida no mira hacia sí mismo y sus buenas obras, sino hacia Cristo y su obra perfecta. La propiciación libra al ser humano de la ira divina, pues la sangre sustitutiva pagó por el pecador. Papá se hace cercano cuando experimentamos la obra de propiciación del Cordero perfecto. Tengo que explicar lo que es propiciación para algunos que de pronto no entienden el término. Para cuando Dios manda a hacer el tabernáculo, lo manda a hacer por una razón. Dios había hablado en el monte en Éxodo capítulo 20, estaba dando Dios sus mandamientos, pero el pueblo dijo, no queremos oír más a Dios, queremos que Dios nos hable a través de Moisés mejor. ¿Por qué? Porque eran truenos, rayos, sonaban duro, ¿cierto? Sonido de bocina, dice Hebreos. Entonces, Dios dice, bueno, como ustedes no quieren venir a vivir conmigo, como ustedes no quieren oírme a mí en este tono de voz que estoy hablando, voy a cambiar de tono de voz. Así que manda a Moisés construir un tabernáculo de reunión, justamente para que el pueblo pueda reunirse con Dios. Dentro de ese tabernáculo hay un lugar especial llamado lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto, y encima del arca del pacto una tapa. A esa tapa se le conoce como propiciatorio, porque Dios va a hablar desde el propiciatorio. Pero aquí hay algo interesante, porque por eso se lee aquí que la propiciación nos libra de la ira de Dios. ¿Qué sucede? Dentro de esa urna llamada arca del pacto, hay tres elementos que son los que desatan la ira de Dios. La primera fue el rechazo a la palabra de Dios, las tablas que Moisés rompió. La segunda es el rechazo a la autoridad de Dios, que es la vara de Aarón que reverdeció. Y la tercera es un poquito de maná en una urna, que es la provisión de Dios que el hombre rechazó. Así que la ira de Dios se desata sobre el hombre porque él rechaza la palabra de Dios, rechaza la autoridad de Dios y rechaza la provisión que Dios le da. Así que realmente esa caja llamada Arca del Pacto está conteniendo allí la ira de Dios. Pero ¿cómo se contiene? Por esa tapa que está encima. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Una vez al año él entra con sangre de un animalito perfecto, de un cordero perfecto, y rocía sobre la tapa. Así que lo que sucede es que cuando la ira de Dios va a salirse, observa la sangre en la tapa y dice, no, pero ya alguien murió en lugar de ellos. Así que lo que Dios hace es detener su ira. Así que lo que Dios hizo realmente fue dejar de hablar en el monte y empezar a hablar en un tono diferente. Por eso ellos pueden venir a reunirse con Dios a través del tabernáculo.
Así que entendemos que propiciación significa, primero, perdón de pecados. Propiciación significa cubrir el pecado y cubrir al pecador también, ¿no? Así que la propiciación es estar revestidos. Para nosotros, los creyentes, primero, hemos sido perdonados. Así que cuando decimos Dios, sé propicio a mi pecador, estamos diciendo, Señor, no me tomes en cuenta mi pecado. Alguien murió en mi lugar. Entonces, por la sangre expiatoria, discúlpenme, expiatoria, nuestro pecado ha sido cubierto. Y por tanto, Dios puede acercarse a nosotros y nosotros podemos acercarnos a Él. Ahora, no solo la propiciación es perdón, sino también es cubrir. ¿En qué sentido cubrir? Nosotros, Cristo es nuestra propiciación, así que Él paga con su sangre, Él contiene la ira de Dios, y entonces Dios nos habla en un tono de voz diferente, ¿cierto? Habla ahora a nuestros corazones, a nuestras conciencias, a nuestra vida, habla en el silencio de la lectura de la Biblia, ¿cierto? Dios se hizo propicio, se hizo cercano, porque propiciar también no solo es perdonar, cubrir, sino también acercar. Quiere decir, puede haber una relación con Dios porque hemos sido propiciados. Pero como el término cubrir también implica que hemos sido revestidos ¿de qué? Revestidos de Cristo. Así que cuando Dios nos mira, mira a Cristo cubriéndonos. Y es el mismo ejercicio que vemos en el caso de Esaú, cuando Jacob se disfraza como si fuera Esaú. Y en ese sentido, porque un animalito murió, él pudo, entre comillas, disfrazarse, vestirse. Nosotros estamos cubiertos de Cristo Jesús. Así que cuando el Padre nos ve, ve a Jesús en nosotros. Y por eso podemos tener una comunión continua con el Padre y con el Hijo. Así que entendemos hoy propiciación como acercamiento, cubierta del pecado y perdón de pecados. Cuando decimos sé propicio a mi pecador, estoy diciendo Dios, ayúdame. Porque a pesar de que aún sigo fallando, necesito tu ayuda para dejar de fallar. Con eso en mente, y pues si usted gusta, en la página principal de este canal, usted encuentra una lista de reproducción titulada Panorama de Salvación, y usted puede ir allí y observar las diferentes palabras que tienen que ver con la salvación: justificación, redención, adopción, propiciación, santificación, entender qué es el pecado en sus diferentes definiciones y cómo Cristo hizo para salvarnos a nosotros. Con eso, bueno, vamos a orar por nuestras 4 peticiones. La primera, pido que el Padre me muestre su justicia en la cruz. Segundo, acepto que la ira divina se apartó de mí porque la sangre de Jesús me cubre. Tercero, que el Señor quite todo oprobio de sobre mi vida, porque por eso ya no soy hallado desnudo delante de Dios, sino revestido, vestido de Cristo Jesús. Ya no estoy desnudo delante de Dios. Y en cuarto lugar, doy gracias al entender el arrepentimiento. Y pues vamos a orar por esas 4 peticiones el día de hoy. Primera, pido que el Padre me muestre su justicia en la cruz. Amado Dios, gracias. Dios, yo merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, pero tú me entregaste, Señor, un sustituto, alguien que muriera en mi lugar. Señor, tuviste que hacer un juicio, porque la paga del pecado es muerte. Había que hacer juicio, porque el que había pecado no era un animalito. Por eso los sacrificios tenían que parar un día, Señor, porque el que tenía que morir era un hombre, pero Señor, ninguno de nosotros podía hacerlo. Así que Jesús, tú moriste en nuestro lugar. Gracias, Cristo, porque tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario para expiar nuestro pecado, pero tú soportaste la ira de Dios, como está escrito, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Gracias, Jesús, por entregar tu vida en la cruz del Calvario, por soportar el juicio de Dios, la ira de Dios, porque por ello la Biblia dice que nosotros, los creyentes, seremos librados aún de la ira venidera. Gracias, Señor, porque en ese sentido hemos sido aceptos en el amado. Gracias por tu justicia, porque lo que has hecho es equilibrar la balanza, porque lo que para nosotros era imposible,
Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, damos por tu salvación, por esa justicia tuya, porque es lo que la Biblia dice: Jehová Tiskenu, Jehová, justicia nuestra. Tú eres esa justicia en nosotros, Señor. Tú, Cristo, nos has redimido para Dios. Tú eres esa propiciación perfecta, porque nos acercaste al Padre por medio de ti, como está escrito: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque derramaste tu sangre, Jesús, para contener la ira, Señor, para revestirnos también de ti, Jesús. Por tanto, somos hallados vestidos y no desnudos. Por tanto, Señor, ese vestido, como dice Tesalonicenses, se renueva de día en día, y nosotros entonces podemos despojarnos del pecado que nos asedia, podemos despojarnos del viejo hombre, de esas harapos de la vieja naturaleza. Gracias, porque entonces, Señor, nuestra vida va a ser renovada, va a ser transformada. Vamos a poder acercarnos a ti cada día por la sangre de Jesús. Señor, gracias, porque tú nos has vestido, Señor, con vestiduras de salvación. Por eso podemos, como Esther, podernos acercar a ti de una manera especial, como dice la Escritura, libremente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Te amamos, Dios. Gracias, Jesús, por ser tú nuestra propiciación. Gracias, Señor, porque en ti tenemos salvación, tenemos vida, pero en ti también tenemos la voz del Padre. Como está escrito, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gracias, Jesús, porque tú traes la voz del Padre a nuestra vida. Tú traes la voz del pastor a nuestra vida. Tú traes la voz de salvación a nuestra vida. Tú traes la voz de sanidad a nuestra vida. Tú traes esa voz de reconciliación a nuestra vida. Te alabamos hoy, Señor. Gracias por ser tú propicio, por haberte acercado de tal manera que incluso te hiciste el Emanuel, Dios con nosotros, Dios metido en carne y hueso, entendiendo nuestras debilidades, nuestras luchas, como ese sumo sacerdote que nos entiende en estas situaciones que vivimos. Te hiciste propicio, te hiciste cercano, pero también nos acercaste a ti, Señor, como está escrito: venid y estemos a juicio, y si tus pecados fueren rojos, serán emblanquecidos como la blanca lana. Gracias, Señor, porque tú has echado nuestros pecados tras tus espaldas, nuestras iniquidades a lo profundo de la mar. Te amamos, Señor, por tu salvación. Te agradecemos, y por eso entendemos también el vivir en la santidad, dependiendo de ti, confiando en ti, Señor. Como dice la Escritura, Señor, y tú te comunicaste desde el propiciatorio. Dios, gracias, porque tu voz nos guía, tu voz nos orienta, tu voz nos enseña, tu voz nos instruye, tu voz nos alimenta, Señor. Tu voz, Dios, nos direcciona, Señor, para alejarnos del pecado, de la maldad. Todo eso por la propiciación, todo eso por esa obra preciosa de Jesús. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias por esa salvación preciosa en Cristo, Señor. Aleluya. Acepto que la ira divina se apartó de mí, porque la sangre de Jesús me cubre. Señor, gracias. Padre, a veces en nuestra ignorancia, Señor, muchos, Dios, invocamos la sangre de Jesús para cubrir el carro, la casa. Perdónanos, Dios. Qué ignorancia la nuestra, Señor. Tu sangre fue el pago por nuestro pecado. Tu sangre, Señor, es la que nos limpia del pecado. Tu sangre es ese ofrecimiento en el cielo. Por eso en Apocalipsis dice que el Cordero, el Cristo glorioso, está vestido con vestiduras manchadas de sangre. Porque, Señor, la puerta sigue abierta. La oportunidad de salvación sigue ahí. Tú sigues perdonándonos. Tú sigues limpiándonos, como dice allí en Primera de Juan 1, 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Pero no solo nos perdonas,
nos limpias de todo pecado, nos capacitas para dejar de pecar, porque como la Biblia dice, Señor, que tú sepultaste nuestras iniquidades, Señor, y esa iniquidad es maldad en aumento, significa que entonces vamos a pecar cada vez menos, vamos a fallar cada vez menos, Señor, no somos los mismos, porque Cristo ahora vive en nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que Cristo aceptó la ira que correspondía a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Éramos nosotros los que teníamos que haber estado en esa cruz, pero tú moriste en nuestro lugar, Jesús, para darnos vida eterna, vida y salvación, Señor, para hacernos útiles de nuevo al Padre, Señor, porque antes tu palabra dice, y todos se hicieron inútiles. Pero ahora, Señor, somos útiles a ti porque tú nos has salvado, porque tú nos has rescatado. Por eso nuestra vida está ahora dispuesta para conocerte, para servirte, para predicar el evangelio a otros, Señor. Has puesto tu gloria en vasos de barro y esos vasos de barro somos nosotros. Pero esa gloria eres tú, Jesús. Tú eres la gloria de Dios revelada en nuestros corazones, Señor. Gracias. Solo somos vasos de barro, Señor. Vasos para honra, Señor, pero llenos de la gloria de Dios que es Cristo Jesús, como está escrito, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, o como dice en Hebreos capítulo 13, que Él nos ha hecho aptos por la sangre de Jesús, para que sea Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Gracias, Cristo, porque eres tú el que actúa, eres tú el que obra, eres tú el que ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas, Señor. No son obras que nosotros hacemos, son obras en las que podemos andar, porque tú, Señor, nos has capacitado por la sangre de Jesús, nos has capacitado por la obra de Cristo. Así que no somos inútiles en este mundo. Todos tenemos un plan, todos tenemos un llamado, en todos hay un llamado de Dios, una misión de Dios que cumplir. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias porque entonces, Dios, ya no soportamos nosotros la ira de Dios, sino el amor de Dios, la paciencia de Dios. Es lo que viene a nuestra vida, Señor. Es lo que tenemos del Padre, como está escrito, nos hizo aceptos en el amado. Señor, nos aceptas, no por lo que hacemos, nos aceptas porque estamos en Cristo, dependemos de Cristo y confiamos en Cristo. Gracias, Dios, te alabamos por esto. El Señor quite todo oprobio de mi vida. Señor, amado Dios, yo doy gracias porque, Señor, tu palabra dice que no hay quien nos pueda condenar, Señor, porque Cristo fue el que murió y el que también resucitó y el que también está a la diestra del Padre y el que además intercede por nosotros. Por eso no hay diablo que me condene, no hay mundo que me condene, no hay pastor, ministro, líder o hermano cristiano que me condene. Señor, se ha hecho una salvación personal. Señor, todo lo que tengamos que arreglar, lo arreglamos contigo, como está escrito en tu palabra. El que está en paz para con Dios, ese tiene verdadera paz. Gracias, porque no se trata, Señor, de lo que piensan los demás, se trata de qué piensa Dios de mí. Por eso, Señor, te pido que me examines a través de las Escrituras, a través de la palabra, no a través de los ojos de otros, Señor. Tus propios ojos, tu mirada puesta sobre mí, porque tú me examinas, como está escrito, el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento, esa benignidad tuya, Señor, nos guía a arrepentirnos. Amado Dios, examina nuestros corazones, Señor, como esa mirada de Jesús sobre Pedro allí en el patio mientras vociferaba pueda llevarnos al arrepentimiento, al quebrantamiento, Señor, a quebrar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, a quebrar, Señor, nuestra altivez, el creer, Señor, que es por nuestras fuerzas. Señor, solo es por ti. Como está escrito, no a nosotros, sino a ti, oh Jehová, toda la gloria. Señor, gracias te damos. Gracias, porque tú, Dios, nos libras de todo oprobio, Señor. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Por eso tu palabra dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada nos podrá separar de ese amor de Dios en Cristo. Gracias, somos tus amados,
porque Cristo ha sido nuestra propiciación. Somos tus amados, porque Cristo vive en nosotros, Señor, y cuando nos miras, miras a Cristo. Pero lo que te pedimos es que Cristo se refleje en acciones, en palabras y en poder a través de nuestras vidas, Señor. Por favor, que no sea nuestra cara, que no sea nuestro yo, Señor, sino Cristo, como está escrito, revestidos del Señor Jesucristo. Queremos seguir revistiéndonos continuamente, despojándonos del viejo hombre, revistiéndonos del nuevo todos los días, Padre. Gracias, porque es la obra de tu Espíritu, Señor, llevarnos a ser como Cristo, moldearnos al carácter de Cristo. Señor, gracias por esa obra de vida y de salvación, porque estamos orando por un avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento sino Cristo viviendo a través de nosotros de manera poderosa, enseñando a través de nosotros, usando nuestras manos, nuestros labios, nuestros pies para ir, para predicar, para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, para resucitar a los muertos? Dios, gracias porque tú nos has llamado a abrir los ojos de los ciegos. Aquí estamos delante de ti, dando gracias, Padre, porque entonces tú quitas el oprobio. Dios, porque no solo nos has dado misericordia, también nos has dado gracia, pero recibiendo esa gracia nos has dado favor, nos muestras tu rostro y aún nos das honra, Señor, como está escrito, yo le glorificaré porque es mi siervo. Gracias porque Dios, estamos esperando en ti el ser perfeccionados, el ser santificados, el ser limpiados cada vez más, Señor. Gracias por esa experiencia de vida profunda, especial, espiritual que nos vienes entregando, Señor, en la búsqueda de ese avivamiento personal. Gracias, mi Dios, te amamos a ti. Doy gracias al entender el arrepentimiento. Padre, gracias. Porque entendemos ahora que nuestra mirada debe estar puesta en ti. Eso es arrepentimiento, homologar. Dios, ponernos de acuerdo contigo, pensar como Dios piensa, renovar nuestro entendimiento. Eso es arrepentimiento, mirar hacia donde Dios dice que miramos. Como está escrito, mirad a Él y seréis salvos todos los términos de la tierra. Como está escrito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y para qué? Para podernos despojar del pecado. Gracias porque nos has dado la victoria sobre el pecado, Señor. Tú destruiste al pecado en la carne, pero nos has dado la victoria cada vez que te miramos a ti, Jesús. Cada vez que miramos a tu salvación, que miramos a tu cruz, que miramos a esa obra de amor, de gracia, de poder, Señor, porque ese es el lugar donde tú venciste a la muerte y al pecado, Señor, para darnos vida y salvación, Señor, de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias porque podemos entender entonces ese arrepentimiento como volver nuestra mirada hacia ti. Entender que necesitamos mirar tu rostro. Dios, que podemos mirar tu rostro y tu mirada sobre nosotros nos escudriña, tu mirada sobre nosotros también nos fortalece, nos anima. No estamos solos, tú estás con nosotros, como está escrito, sobre él fijaré mis ojos. ¿Quién eres tú, oh Dios, Señor, tan grande y precioso? Qué bueno, qué maravilloso eres, cuánto amor tienes tú, Señor, que te has dignado a mirar, Señor, a tus hijos en esta tierra, Señor. Te amamos por eso, te amamos, pero Señor, que busquemos tu mirada, que busquemos tu rostro, que busquemos la santidad de tu presencia, Señor. Dios, que nos alejemos de aquello que nos daña, que nos aparta de ti. Dios, gracias te damos ahora porque podemos arrepentirnos, porque la puerta está abierta, como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Gracias, porque es por tu fidelidad y por tu justicia que somos perdonados y limpiados, Señor. Dios, gracias. Hoy recibimos, Señor, de esa salvación, de esa fuente de vida preciosa, Dios, de esa gracia maravillosa que nos capacita para dejar de pecar, como está escrito, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y os daré un corazón nuevo y haré que me obedezcan. Señor, gracias porque eres tú quien logra en nosotros lo que para nosotros fue imposible, Señor, como dice
aquella respuesta bendita al discípulo que preguntaba, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Gracias, Señor, porque fuiste tú quien me capacitó para vivir delante de ti, Señor. No es por mis fuerzas. Por eso, Señor, solo debo depender de ti, confiar en ti, no en mí, no en mi conocimiento, Señor, no en mis experiencias, ni en mis oraciones, ni en mis ayunos. Confío en Cristo, porque a veces, Señor, cuando dependemos de nuestras oraciones, ayunos, nos volvemos arrogantes, orgullosos. Cuando dependemos de nuestras teologías, nos volvemos arrogantes, orgullosos, altivos, prepotentes, juzgones a otros, Dios. Perdónanos, Señor. Lo que tú quieres de nosotros, Señor, como les dijiste a los fariseos, ustedes olvidaron lo más importante, la misericordia, la gracia, la verdad. Señor, ayúdanos a ser personas que entienden el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Por eso nos acercamos a ti en busca de este avivamiento personal, que nuestra vida sea totalmente transformada por tu poder, por tu gloria, en Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Damos gracias por este día, por atender a nuestra oración, Señor. Amén. Amén. Mis amados, un gusto compartir con ustedes. Les invito a seguir escribiendo sus comentarios. Gracias a los que ya vienen escribiendo, a aquellos que vienen experimentando de Dios en su vida. Un abrazo en Cristo Jesús y bueno, nos vemos el siguiente día. Un abrazo en Cristo.